Señor presidente, señores senadores, estaba diciendo que ayer fue un día muy duro. Me desperté temprano como todos los días, programándome y organizándome para ir a las reuniones de comisiones y me dicen, falleció Lucho Marocco. En los últimos años vivía al lado de mi casa, nos dividía solamente la medianera. Y me quedé duro y rápidamente le dije a mis colaboradores que comunicaran que no iba a ir a ninguna reunión y me fui a acompañar a su familia. Había sido tan reciente que todavía no habían llegado el núcleo familiar en su conjunto. Estaba su señora y uno de sus hijos, después fueron llegando. Y el dolor era tremendo porque yo soy peronista desde niño, porque lo vi a mi padre ser del campo popular, ser peronista. Conviví con peronistas toda la vida. Y cuando a mis 19, 20 años tomé la decisión de participar en la política y hacer política desde el peronismo, empecé a ver con qué sectores había distintos sectores en el peronismo, como siempre, y eso era lo bueno que tenía el peronismo. Tenía distintos sectores, no buscaban uniformarse en uno solo, pertenecíamos a distintos sectores. Y consultando, buscándome informar quién conducía un sector, quién conducía otro, cómo era, cuál era el método, me enviaron a un lugar en la calle Entre Ríos, a donde estaban dirigentes peronistas que pertenecían a un sector de la mayoría de mujeres y hombres del interior, muchos de capital, pero que lo conducía un dirigente de trayectoria del peronismo del departamento Metam, Carlos Caro se llamaba. Y cuando pedí hablar con Carlos Caro, salió y me recibió Lucho Marocco. Me preguntó quién era, le dije quién era, le informé que quería, me dijo que Caro estaba en su departamento en Metam y me empezó a decir cómo era su grupo, cómo era un grupo de capital bien constituido, sólido, fuerte, con profesionales, con militantes, y cómo hombres y mujeres del interior conformaban otro grupo y entre esos dos grupos habían conformado ese sector que lideraba un equipo de gente que a la cabeza estaba Carlos Caro. Hubo empatía enseguida. Marocco siempre era una persona de hablar despacio, de hablar pausado, de firme carácter, pero cero sectario. Se interiorizó qué era yo, de dónde venía, qué pretendía, por qué quería hacer política. Y hicimos una conjunción que se fortaleció en la amistad y en la amistad sincera, más allá de coincidencias, no coincidencias. A lo largo de la política fue una amistad sincera. Vino una elección interna durísima de 2 años, dura, agresiones, ahora hablan de grieta, ahí nunca se hablaba de grieta porque los peronistas no hablaban de grieta. Discutíamos, peleábamos con fervor, con pasión, con firmeza, con convicciones. Larguísima la elección interna, ganó un sector, el sector al que pertenecíamos, Lucho, el Gringo y muchos otros más. Perdimos la elección. De una manera difícil, de una manera rara, de una manera compleja. El otro sector había sacado más votos que nosotros, pero los votos significaban congresales. En congresales estábamos muy parejos. Había uno que lo dirimió la justicia y al dirimir la justicia hacia un lado hizo que quien más sacara votos también ganara la elección. Y ahí viene el gran debate, a donde algunos de los dirigentes cabeza dijeron no, que no nos ganaron bien, nos retiremos, armemos otra cosa. Y ahí, con esa voz calma, pausada, templada, pero sólida en las convicciones, clara en la política y con conocimiento basado en la experiencia, empezó a decir por qué creía que nuestro sector, importante sector del peronismo,
teníamos que acompañar a quienes habían ganado las elecciones, a quien había sacado más votos, y luego un juez determinó su triunfo definitivo. En una casa cercana al monumento se produjo el debate duro, fuerte, con broncas, con discusiones altas, pero fue primando el que acompañáramos. Un grupo minoritario no lo hizo y se retiró, pero un grupo mayoritario fuimos y acompañamos a esa elección general que lo llevó a gobernador a Roberto Romero. Y tuvimos que tomar la decisión, el sector al que pertenecíamos, quién iba a ser el interlocutor y el intérprete de lo que pedía todo este conjunto peronista en el diálogo con el otro conjunto peronista que iba a gobernar, y lo definimos que sea Lucho Marocco. Y con esa voz calma, con esa voz callada, pero con ese temple y con ese carácter fuerte, defendió al sector al que pertenecíamos y lo hizo entender al sector que había ganado que para gobernar teníamos que estar todos. Para gobernar teníamos que estar todos. Y así a dos sectores muy, pero muy minoritarios que habían participado de esa elección, también por consejo y asesoramiento de Lucho mayormente y de muchos otros que opinaban, se lo sumó y armamos un gran conjunto peronista. Al gobierno lo condujo Roberto Romero. Él, conjuntamente con Lucho Marocco, analizaron cuáles eran a ser los cargos de representatividad, de representación que iba a tener este sector, y consensuaron qué cargos de representación iban a tener los sectores más pequeños también que habían participado. Lideraba el gobierno Roberto Romero, pero gobernábamos todos. Gran diferencia con otros tiempos y otros momentos. Gobernábamos todos. Todos éramos parte y éramos capaces de decir lo que sentíamos, lo que pensábamos, en lo que coincidíamos, avanzábamos, en lo que no coincidíamos, marcábamos la diferencia. Ninguno se pasaba al otro. Seguíamos siendo durante los 4 años de gobierno, el blanco era blanco, el verde era verde, el amarillo amarillo, el rojo era rojo. No era fácil, era dura lucha entre los coroneles y militantes de abajo. La batalla siempre se daba, pero ahí había voces de experiencia, voces que calmaban, voces que mediaban. Y una de esas voces era la de Lucho Marocco. Cuando luego había que analizar la vida partidaria, era el que mejor conocía la Carta Orgánica, le parecía el Padre Nuestro de todos los días, conocía cada artículo, cada coma, y era el que nos desburraba a todos cuando teníamos que dirimir temas que la Carta Orgánica por ahí no se estaba interpretando bien. Y vos podías venir a competir en una interna contra el sector del cual pertenecíamos nosotros, y te estabas equivocando por no tener ese manejo y ese conocimiento, y él te decía y te indicaba y te orientaba y te decía, te estás equivocando, te vas a quedar afuera. E íbamos a competir, y sin embargo él no buscaba que el otro se tropiece y se equivoque para no poder competir. Lo ayudaba, le enseñaba, le corregía, se paraban y luego competíamos. Un hombre que los humildes de toda la provincia lo tenían como consulta, los dirigentes del interior lo tenían como un hombre de consulta, como el amigo al que podían venir a visitar, al que le podían plantear cosas, al que le decían, che, Lucho, deféndeme de esto, mira, me pasa aquello, el intendente me persigue, el otro aquí, el otro allá. Y Lucho se sentaba con los representantes de los departamentos, con los legisladores, con los ministros, con el gobernador, y buscaba el equilibrio. Venía de una familia de políticos, su padre político, su madre. Un día también voy a pedir que le hagamos un homenaje a la madre de los Maroccos, porque realmente trascendió en la vida política de Salta y sobre todo en la vida del peronismo. No había un Marocco que no haga política. Entonces vos decías, Marocco aquí, Marocco allá, pero era un Marocco aquí porque hacía política, había un Marocco allá porque hacía política, había otro allá porque hacía política. Era una familia de política porque sus padres lo habían forjado en la cultura, en la convicción de la política y en la pasión del peronismo. Con la pandemia
se resguardó bastante, se cuidaba bastante, pero no había día que no me golpeara la puerta y me decía qué pensás de esto, qué pienso esto. Hablé con Buenos Aires, porque siempre sus vínculos con el peronismo nacional no los perdía. Y seguía tratando de orientarme, por ello ya no coincidía en algunas cosas, porque él era más tenue, él seguía siendo parte de los que aportaban en la conducción del PJ. Yo, el PJ tenía la entrada prohibida. A veces no solo te la prohíben diciéndote prohibido pasar fulano de tal, te la prohíben las acciones que hacen permanentemente. Pero, sin embargo, él buscaba que nos reconciliemos todos los peronistas, pero reconciliarse no era uniformarnos, no era bajar planteos, no era bajar posiciones. Y estaba convencido que iba a salir. Venía pasando un momento difícil en su vida, pero yo tenía en mi interior el decir, todavía tiene mucho para aportar, todavía tenemos mucho para consultarlo, todavía tenemos mucho para motivarnos viéndolo a él todo el tiempo pensando, sintiendo y haciendo política. Pero el día de ayer nos dejó. Fue muy corto el tiempo que se lo pudo ver en la sala velatoria, porque la familia había tomado una decisión, pero en ese corto tiempo pasaron los dirigentes más importantes, dándole el valor que tenía. Pero ayer, muchos de los que por ahí pasaron, o algunos, no hay que decir muchos de los que ahí pasaron, me acuerdo, lo detractaban, lo atacaban, lo calumniaban. Porque cuando teníamos que dar batalla y se le decía a un cuadro del peronismo, esta es tu misión, esta es tu misión, esta es tu función, íbamos y la cumplíamos. Pero después a veces de los que llegaban, porque nosotros habíamos cumplido misión y habíamos puesto el todo para llegar, se daban vuelta y nos cuestionaban, nos condicionaban, nos acusaban, nos atacaban. Y esto es la política, seguro, sin ninguna duda, pero esa es una parte de la política. La parte de la política más trascendente es saber desde dónde haces política, a dónde perteneces, desde qué sentido le das a tu vida el contenido de la política. Y siempre va a haber diferencias, porque uno le da el contenido de la política desde la vida que vivió, de los sentimientos que tiene, desde el lugar de pertenencia. Y esto es lo que no deberíamos dejar de admirar en cuadros políticos que hoy no están con nosotros, el sentido de pertenencia. Nos quieren hacer creer que la grieta es de hace poco, desde cuando los canales de televisión globalizaron y unificaron los mensajes. La grieta está desde que la patria decidió ser patria. Estaban en los que querían seguir siendo colonia y en los que querían ser patria independiente. En los que querían independizarse de España y ser colonia inglesa, y en los que querían seguir siendo de España y en los que querían tener una patria libre. La grieta existió siempre. Buenas y malas personas existieron siempre. Existieron siempre. Pero claro, cuando hay que buscar dañar, se agarran de los que fueron malos y anulan un montón de acciones de los que fueron buenos. Yo cuando expresé hace rato qué pasaba con el peronismo y por qué se nos achacaban en 70, no estoy buscando discutir ni debatir con el senador de Andrea, ni con ningún senador de aquí, ni con ningún vecino. Yo estoy planteando una realidad, y la única verdad de la realidad, decía Perón, no crean que las discusiones nuestras hacen grieta. Nosotros nos podemos sentar en un café y discutir fuertemente, firmemente, un River Boca, un peronismo, un radicalismo. Claro que podemos discutir y debatir. Cuando yo digo que son los formadores que hacen que se crean cosas que no son los que se sientan en un café, no son los que nos sentamos en un recinto, no son los que salimos a caminar un barrio a ver cómo podemos ser herramienta a la gente, son los grandes intereses económicos. Por eso hablé
que cuando la marcha dice combatiendo al capital, no lo está combatiendo al industrial, no lo está combatiendo al empresario y al comerciante, no lo está combatiendo al que progrese en la vida. A ese el peronismo le dio las herramientas para que progrese. Estoy diciendo, combatiendo a ese capital internacional, multinacional, imperialista, que son capaces de prestarte 46.000 millones de pesos de un día para otro, siendo a este país al que más le prestaron para dejarte endeudado, para que estés arrodillado y estés claudicando. No son diferencias entre nosotros. Las diferencias entre nosotros las vamos a tener porque tenemos identidades distintas, pertenencias diferentes, convicciones diferentes, y esto es bueno que las tengamos, y bueno que las discutamos, y bueno que las confrontemos, y bueno que el electorado las determine. Hay veces que me preocupa ver que se viene de distintas pertenencias, de distintas identidades y de distintas convicciones, pero luego nos unifica una elección por intereses tal vez no comunes para la gente, sino sectoriales. Eso me preocupa más que la disputa y que la diferencia. Echar culpas no es la manera, no estamos echándole la culpa a esta gestión o a otra gestión. Estamos diciendo que al mundo lo dominan unos pocos imperialistas que cuando tienen que llevar países a guerra, los llevan a la guerra. Cuando tienen que bloquear países y matar de hambre a la gente, la matan de hambre. Y después dicen, no hay remedio porque el gobernante de ahí no sirve. Y no te dicen que primero han bloqueado para que no puedan entrar los remedios. Esos que manejan el mundo, lo están chocando al mundo, están produciendo miseria, dolor, y lo pueden llevar al mundo a una potencial tercera guerra mundial. Y nosotros como peronistas desde esa tercera posición siempre hemos planteado una cuestión distinta. Por eso no quería dejar pasar y no hacer el homenaje con Perón junto con el de Lucho, porque Perón tiene una gran dimensión, un estadista, un hombre que trascendió la frontera de la patria. Lucho Maroco tal vez no trascendió las fronteras de la provincia, pero sí fue un luchador, fue un transformador, fue una persona de escuchar y fue un peronista cabal. Y por eso creo que el homenaje que le estoy haciendo, el recordatorio que le estoy haciendo, el concepto que tengo de su vida, merecía unas palabras distintas, separadas, alejadas de ese homenaje meritorio, grande, enaltecedor que tiene Juan Domingo Perón, que ya fue un distinto. Lucho Maroco, como lo que estamos aquí, no fue un distinto, pero sí fue un buen militante, sí fue un buen peronista, sí fue un buen padre de familia, sí fue un buen compañero, y por lo menos mis palabras quieren honrar a ese buen padre de familia, a ese buen hijo, a ese buen hermano, a ese buen amigo, a ese buen compañero. Muchas gracias. Gracias, señor senador.